Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, del versículo número 3 en adelante. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Continuamos este día con el estudio que hemos emprendido en esta primera carta a los tesalonicenses. Y usted habrá notado en los versículos que citamos que ahora Pablo comienza a hablar del tema de la pureza sexual que los cristianos debemos llevar. Es importante decir que esta idea que acá se está presentando era para los gentiles, que es a quienes va dirigida la carta, una idea totalmente nueva. Los gentiles o paganos tenían sus propias religiones, sus propios dioses, pero estas eran religiones que no tenían demandas de pureza, a menos que fuera para realizar ciertos ritos. Pero una vez pasados los ritos, no había ninguna exigencia de carácter ético, de carácter moral, de requerimientos de pureza y mucho menos de santidad. Incluso los mismos dioses en los cuales los paganos creían eran dioses que eran libertinos y que adolecían de todos los vicios y pecados que los seres humanos también tienen. Y eso es fácil entenderlo porque como estos eran dioses que eran el producto de la imaginación humana, lógicamente el hombre creaba la idea de estos dioses desde su punto de vista, desde su vivencia puramente humana. Es decir, sus dioses eran el reflejo de lo que ellos eran en la vida diaria. Si los paganos eran borrachos, hacían a sus dioses borrachos. Si los paganos eran adúlteros, hacían de sus dioses también seres adúlteros. Si los paganos practicaban el incesto entre ellos, también hacían de sus dioses practicantes del incesto. Eso sería una prueba que el Dios que se nos revela en la Biblia no es un Dios producto de la imaginación humana, porque sucede que el Dios que se nos revela en la Biblia es todo lo contrario de lo que es la naturaleza humana. Por eso es que el Dios en el cual creemos no es un Dios producto de la imaginación del hombre, ni es tampoco un producto de lo que sería la cultura hebrea, si se quiere, porque vemos que el Dios de los hebreos no se parece en nada a los hebreos. Y por eso hablamos que es una revelación que Dios da hacia nosotros. Y por eso es que le digo, cuando el Evangelio llega a Tesalónica, para los tesalonicenses, quienes eran paganos,
La idea de un Dios que era santo era completamente nueva. Ellos no conocían un Dios de rectitud, de integridad, de pureza, como lo era el Dios que se revelaba a través de Jesucristo. Pero no solamente Dios era un Dios santo, sino que además requería la santidad de aquellos que le servían, lo cual era ya un segundo aspecto, porque como le he dicho, dentro de las religiones paganas no había exigencias morales, ni éticas, ni espirituales, y menos exigencias de santidad para los que seguían esos cultos. Pero en el caso del cristianismo, es un Dios que demanda de los que le siguen la santidad. Por eso en el versículo 3, usted puede ver que ahí dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Dios desea que seamos santos porque Él es santo también. Debemos seguir la santidad del Dios al cual servimos. Por eso es que desde acá hasta el versículo 12, Pablo desarrollará no todos, pero algunos de los aspectos de lo que esa santidad implica. Acá en el versículo 3 comienza hablando de la santidad en cuanto a la vida sexual. Y por eso dice, leo una vez más el versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. El término porneia, que es el que aparece en el griego y que acá en la Nueva Versión Internacional se traduce como inmoralidad sexual, la Reina Valera lo traduce como fornicación. El problema es que con la palabra fornicación en español nosotros tenemos una tendencia a interpretar fornicación como relaciones sexuales entre personas no casadas. Pero en realidad el término griego porneia es mucho más amplio. Sí incluye las relaciones sexuales entre personas no casadas, pero también incluye el adulterio, incluye la infidelidad dentro del matrimonio, incluye el incesto, incluye la violación, incluye la homosexualidad, incluye la prostitución. El término es bastante amplio y podríamos quizá decirlo de una manera más breve, que fornicación es toda aquella práctica sexual que no se da dentro del lazo del matrimonio y con el legítimo cónyuge. Toda aquella que sea una expresión o manifestación sexual que no está dentro del lazo del matrimonio y con el legítimo cónyuge sería fornicación. Perdón, sería porneia. Por eso es que esta traducción prefiere la expresión inmoralidad sexual, porque esta expresión es mucho más amplia y mucho más abarcadora de lo que el término griego porneia significa. Ahora, el problema era que entre los paganos ellos no tenían normas de conducta para la vida sexual. Como va a decir más adelante Pablo, ellos simplemente se dejaban arrastrar por sus deseos. Y dejándose arrastrar por esos deseos, podían cometer incestos, violaciones, abusos de niños, de niñas. Es decir, todo aquello, como ya dije, que sale fuera de una práctica de la sexualidad dentro del lazo matrimonial. Y eso resultaba para los tesalonicenses una enseñanza nueva que marcaba completamente un rumbo diferente
en la vida que ellos deberían llevar, específicamente en este tema de la sexualidad. Después se van a tocar otros temas, pero en este momento es de eso que se está hablando. Ahora, en el versículo 4 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Si usted tiene la versión Reina Valera, verá que ahí el versículo se traduce de una manera diferente. Ahí dice que cada uno sepa obtener o tener su propia esposa de manera santa y honrosa. ¿Por qué en la Reina Valera dice esposa y en la NBI dice su propio cuerpo? La razón es que en el griego realmente no dice ni lo uno ni lo otro, sino que lo que dice es que cada uno sepa tener su vaso de una manera santa y honrosa. El problema está en que si se tradujera literalmente, habría que poner que cada quien sepa tener su propio vaso. La dificultad es ¿qué es lo que nosotros hoy entendemos por vaso? Para nosotros vaso es un recipiente que se utiliza para colocar una bebida, que puede ser agua, un refresco, cualquier líquido. Eso es un vaso. Pero ¿por qué la NBI lo traduce como el propio cuerpo y la Reina Valera lo traduce como esposa? La razón es esta. Sucede que la expresión vaso se utilizaba en el siglo I, pero de manera diferente. Los paganos o los gentiles, la palabra vaso la utilizaban para referirse a una cosa. Pero dentro del judaísmo también se utilizaba la palabra vaso para referirse a otra cosa diferente. En el caso de los paganos, o sea, los gentiles, ellos entendían como vaso el cuerpo, porque había escritores, pensadores que partían de la idea que el cuerpo era como un depósito, un receptáculo dentro del cual estaba el alma del hombre. Y hay, muchos escritores. Uno de ellos, por ejemplo, es Cicerón, quien en una frase famosa de él decía que el cuerpo no era nada más que el receptáculo del alma. Entonces, entre los paganos, para ellos el vaso, que es un receptáculo o un recipiente, era el cuerpo. Pero ¿qué sucedía entre los judíos? Entre los judíos, como recuerda que para ellos la idea del alma separada del cuerpo era inconcebible. Entonces esa idea pagana de que el cuerpo es un bote donde adentro está el alma, eso no cabe dentro de la cosmovisión de los judíos, y que vino a ser también la del cristianismo. Entonces para ellos no podía ser el cuerpo. Para ellos vaso era el nombre que le daban a la esposa. Entonces, aquí viene el punto. Cuando viene un traductor y se encuentra con este pasaje y donde dice que cada quien tenga su vaso, porque así dice en el griego, que cada quien tenga su propio vaso de una manera santa y honrosa. Un traductor podría dejar las cosas como están, y en la Reina Valera, la revisión de 1909, así está. Ahí lo que dice es que cada quien sepa tener su propio vaso. Pero el problema es ese, ¿no? Que se entiende por vaso hoy. Entonces, para evitar confusiones, esa expresión que tenía un significado doble, como le he explicado en el siglo I, ¿qué significaría hoy? Entonces, sucede que hay dos opciones.
Una es que se tome el significado que se daba entre los gentiles, que era el significado de cuerpo, y la otra opción era que se tomara lo que la palabra vaso significaba entre los hebreos, que significaba esposa. Como usted puede ver, la NBI ha optado por el significado que vaso tenía entre los gentiles, en tanto que los que hicieron la revisión de 1960 de la Reina Valera optaron por poner el significado que vaso tenía entre los judíos, que era esposa. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál de los dos elementos era el que Pablo quiso dar a entender? La razón es por la cual la NBI traduce que es el propio cuerpo, es sencillamente porque la carta está dirigida hacia gentiles. Y recuerde que lo que Pablo puso no fue su propio cuerpo, sino que lo que Pablo puso fue que cada quien tenga su propio vaso. Pero Pablo sabía que para los gentiles, como los tesalonicenses a quien se dirigió la carta, ellos iban a entender vaso como ellos lo entendían, que era su propio cuerpo, porque la carta no va dirigida a judíos. Él sabía que no lo iban a entender como esposa, porque eso era dentro del judaísmo. Los que hicieron la revisión del 60 de la Reina Valera se basaron en el hecho que como el autor era un judío, que era Pablo, de que cuando él puso la palabra vaso estaba pensando en cómo los judíos entendían esa palabra, que era esposa. Pero eso sería, hermanos, muy ingenuo de parte de Pablo, que él sabía, o sea, que no porque en su cultura vaso se entendía por esposa, igual iban a entender los paganos. No era así, ellos entendían otra cosa. En otras ocasiones, hermanos, acá en la iglesia yo he contado una experiencia que me ocurrió hace ya varios años. No sé si fue en este horario, pero sucedió que una vez predicando en México yo utilicé la palabra chinear para referirme a cargar un bebé, porque yo creía que chinear era español estándar y resulta que no. Entonces cuando finalizó el culto, el hermano pastor que me había invitado vino y me preguntó: hermano, ¿y qué significa chinear? Entonces, bueno, chinear es cuando usted chinea a un niño, le digo. Entonces, me dijo, cargar, me dijo él, cargar. Y claro, yo después fui al diccionario y efectivamente la palabra chinear no existe en el español estándar. Ese es algo que nosotros lo entendemos. Pero luego él me explicó qué significaba chinear, o qué se entendía por chinear en México. Entonces, chinear para ellos es sacarle los piojos a una persona. A eso le llaman ellos chinear, eso entienden ellos por chinear. Entonces note la confusión que para ellos representó, porque yo estaba hablando de Abraham y de Sara, y de cómo el Señor le había dicho a Sara que por qué se reía cuando le había dicho a Abraham que de aquí a un año iba a tener un hijo. Y entonces viene el Señor y le dice a Sara: ¿por qué te reíste? Y Sara dijo: no, Señor, yo no me he reído. Imagínense a quién quería engañar. Y el Señor le dice: sí te reíste. Entonces te digo que de aquí a un año tendrás un niño, como yo le he dicho. Y luego yo dije en la predicación, y al año siguiente Sara estaba chineando. Pero ¿qué me entendieron los hermanos? Que al año siguiente Sara estaba sacando piojos a alguien, ¿no? Entonces, obviamente, última vez que yo utilicé esa palabra en México. Bueno, y de hecho, no sé si usted pues lo habrá notado, quizás a partir de hoy lo va a notar. Incluso yo aquí predicando no utilizo regionalismo salvadoreño, yo no hablo de chinear, lo estoy hablando ahorita porque lo estoy poniendo como un ejemplo. O sea, yo hablo de cargar un bebé porque eso es lo que establece el español, porque usted sabe que no solamente nos están viendo y oyendo salvadoreños, sino que tenemos una
audiencia grande fuera del país a través de internet, ¿no? Entonces yo tengo que hablar un español que todos lo entiendan. Entonces, exactamente lo mismo. Yo sé que la palabra chinear aquí se entiende de una manera, en México significa otra cosa. Es probable que en Bolivia signifique otra cosa, en Argentina saber qué será chinear, quizás matar chinos, no sé. Es posible, ¿verdad? O buscar chinos, no sé. Habría que averiguar qué otro significado. Entonces, mejor utilizo lo que sé que la gente va a entender en cualquier país y que va a significar lo mismo. Entonces, el punto es, hermanos, que Pablo no era ingenuo. Y él sabía que entender vaso como esposa era algo que se daba solo en la cultura hebrea. Pero él no está escribiendo a hebreos, a israelitas. Él está escribiendo a paganos. Y él sabía que entre paganos, vaso significaba el cuerpo. Y la lógica nos dice que así es, ¿no? Por lo tanto, la traducción adecuada es que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Y por otro lado, es lo que le da coherencia al pasaje. Porque si usted lee la Reina Valera, usted va a sentir que hay un rompimiento entre el versículo 3 y 4. Y muchas personas se quedan preguntando, ¿qué quiere decir esto del versículo 4? ¿Qué quiere decir que obtenga su esposa de manera santa y honrosa? Surge una duda, pero cuando se traduce en la manera como Pablo quiso darlo a entender, hay una gran coherencia. Yo se lo leo. La NBI dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y usted ve que ahí la idea está clarísima. Ahí no hay ninguna grada entre el versículo 3 y 4, sino que es una continuidad bien fluida de la idea. Y esa es una de las razones por las cuales yo estoy utilizando la Nueva Versión Internacional para poder enseñar, porque es más comprensible. Pero no es tanto que sea más comprensible, sino que está más cercana a lo que en este caso Pablo quiso decir en su tiempo. O sea, ¿qué fue lo que entendían cuando Pablo escribía eso? Note que aquí hay una enseñanza que Pablo está dando. Primero él ha dicho que hay que apartarse de la inmoralidad sexual. Y luego dice que cada quien aprenda a controlar su propio cuerpo. ¿Qué significa eso? Que el vivir en pureza sexual es simplemente una cuestión de disciplina que se adquiere. Porque ahí dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. O sea, de lo que está hablando es de controlar el impulso sexual. En el mundo eso no se aprende, porque en el mundo es lo inverso. Las personas aprenden a dar rienda suelta a todos sus deseos, como lo va a decir en el siguiente versículo. De la persona más bien aprende a ser un inmoral. Pero dentro del Evangelio se aprende a controlar su propio cuerpo, es decir, su impulso sexual. Hay personas que dicen, si es que mire, yo soy hombre y a los hombres nos cuesta controlarnos. Es raro el hombre que no tiene 2, 3 mujeres. Pero eso no es cierto. Porque si fuera cierto que el hombre no puede controlarse, entonces Dios no hubiera dado este tipo de instrucción o de requerimiento de parte de su pueblo. Pero si Él dice que la voluntad de Él es que seamos santos, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, es que sí se puede. Pero es algo aprendido a ver a las personas como lo que son, como seres humanos, y no como objetos de uso, no como
cosas, sino como personas. Mire, hay hombres que les gusta ver a las mujeres como que si fueran cosa, y por eso les dicen cosita, pero le está diciendo cosa. A ellos les gusta seducirlas, tratarlas verlas de esa manera, pero no les gusta que a sus hijas las vean así, o que a su esposa la vean de esa manera, no les gusta. Entonces, ahí viene la regla de oro que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ¿no? De la manera como quieras que los hombres te traten a ti, tú trátales a ellos. Si tú no quieres que a tu hija le anden diciendo cosa, cosita o lo que sea, entonces tú no lo hagas. Y ahí es donde uno va aprendiendo a ver a las personas como personas. Es una disciplina que tiene como objeto controlar el propio cuerpo, es decir, el impulso sexual, de una manera santa y honrosa. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con dormir en el suelo, ni con darse con un cincho reventándose las espaldas. No tiene que ver con ayunos, no tiene que ver con vigilias. Porque hay gente que todavía tiene esa mentalidad, que realmente es una mentalidad católica romana y de la Edad Media para colmo, ¿no? El creer que decir, no, yo voy a sacrificar la carne, dice, y voy a hacer un ayuno, y él cree que por estar ayunando logrará vencer su impulso sexual, y no es así. En Colosenses se nos dice que hay personas que adoptan ese tipo de medidas y dice, son buenas para el duro trato de la carne, pero dice que de nada sirven para controlar las pasiones, los impulsos de la carne. Usted puede hacer un ayuno si quiere de 21 días o de 40 días, pero el impulso sexual va a estar vivo como siempre, porque no es que si comió o no comió, que si se desveló o no se desveló, que si durmió en el suelo o no, que si se amarró un alambre en la cintura. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver con que en nuestro corazón aprendamos a ver a las personas como Dios les ve. Y luego dice en el versículo 5, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Eso es lo que yo le decía, que en el mundo la persona está acostumbrada a dejarse arrastrar por sus deseos. Surgió un deseo y ahí va. Entonces la persona más bien aprende a ser un inmoral en lugar de aprender a controlarse. Dice, se deja llevar por los malos deseos. A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a tener malos deseos, entendidos estos como inclinación a la inmoralidad sexual en sus diversas expresiones. Pero la clave es no el hecho de que usted tuvo un impulso o un deseo malo, eso es una cosa. Otro es que usted haya accedido a él. Lo que se está diciendo es que no nos dejemos llevar por los malos deseos. O sea, los malos deseos van a aparecer, pero la clave es no dejarnos llevar por ellos. Y ahí las palabras famosas de Martín Lutero, cuando él decía, no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Entonces, los malos pensamientos van a pasar como flechas, como dardos del enemigo, que van a atravesar por su mente. Pero la idea es que cuando esos dardos de fuego del maligno vengan, usted los apague con el escudo de la fe y que rechace esos pensamientos. Que cuando el pensamiento pase, usted solo déjalo pasar y desapareció.
Pero si pasa y usted lo captura y dice, ah, qué bonito, y comienza a verlo, y comienza a ponerle color, y comienza a ponerle imaginación, y comienza a decir, ay, si yo no fuera cristiano. ¿Y para qué está pensando tontera ya? Si allí ya va por mal camino. Eso es lo que dice Santiago, que primero es el mal deseo, y luego dice que el mal deseo nos aceita, nos engrasa, para que incurramos en él, y el pecado una vez cometido da a luz la muerte. Entonces, ¿para qué seguir ese camino? Entonces, la clave para controlar el propio cuerpo es saber manejar los pensamientos. Todo impulso o estímulo sexual que el hombre o la mujer tiene se origina aquí en la mente. No es una condición física. Las condiciones físicas pueden, como le diría, contribuir, pero aquello que se originó mentalmente, si usted logra ganar la batalla de sus pensamientos, usted podrá caminar tranquilamente en medio del fuego de la tentación, y como dice la Escritura y la promesa de Dios, que cuando pases en medio del fuego no te quemará. Pero hay que cuidar el corazón, la mente, donde el Señor tiene que ser nuestro rey. Y claro, para eso usted tiene que alimentar su corazón con la palabra de Dios, con amistades sanas. Porque si usted se va a platicar con personas que solo vulgaridades hablan, ¿qué va a pasar? Usted está alimentando los malos pensamientos. O tal vez le dice, mira, ahí va la fulana, mira cómo es. Si usted se deja arrastrar por eso, está alimentando el hombre viejo, la parte carnal que hay en usted. Pero si por el contrario usted se alimenta de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo justo, de la palabra de Dios, de la oración, de pláticas sanas, que sus amistades son cristianos, donde ni siquiera se menciona lo que los paganos practican, usted se va a estar alimentando de otra manera, de tal forma que aunque se vea en una situación como la de José, el hijo de Jacob, usted saldrá huyendo, pero conservando su integridad. La clave está aquí, en su mente. Versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. ¿Qué asunto? El asunto del que está hablando, de la inmoralidad sexual. Te dice que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él. ¿Por qué razón? Porque toda inmoralidad sexual siempre es perjudicar a la otra persona. Usted no le está haciendo un favor a aquella persona con la cual comete una inmoralidad sexual. Dice la Biblia que lo que está haciendo es perjudicarle. Dice que no se aproveche. Porque hay personas que tienen conflictos emocionales, hay muchachos, muchachas que lo que quieren es huir de sus casas. Y hay jóvenes, señoritas, que piensan que la mejor manera de salir de sus hogares es resultar embarazadas, así que andan buscando quién pueda hacer eso posible. Y cualquier vivo, que en realidad no está tan vivo como cree, sino que más bien está muerto, puede decir, así que si no soy yo, será cualquier otro. ¿Qué está haciendo? Lo que dice ahí, que se está aprovechando de un prójimo, cuando lo que se debería hacer es mejor ayudar a la persona y potenciarla para que pueda salir adelante de la situación. Cuando hay una inmoralidad sexual, no solo se afecta a la persona con la cual se tuvo esa inmoralidad sexual, sino que se afecta a usted también. Porque cada vez que usted cometa una inmoralidad sexual, algo muere dentro de usted. Y usted se va quedando vacío, vacía. Usted sabe que en nuestra cultura
La idea es que el hombre, mientras más mujeres tiene, más hombre es. Es lo contrario. Mientras más mujeres tiene, va perdiendo algo de su calidad de ser humano. Esa persona se va deteriorando. Lo mismo sucede con la mujer, que dice, no, si a mí me gusta tener relaciones, y lo hago porque yo lo decidí, no es que me anden engañando ni nada. Lo hago porque me gusta. Pero esa mujer, cada vez que comete una inmoralidad sexual, se siente más vacía y más vacía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, son una sola carne. Y lo que hace que dos personas sean una sola carne no es el matrimonio, como normalmente la gente piensa. Porque Pablo ahí en Corinto no está hablando del matrimonio. Él está hablando de la fornicación, de la prostitución. Y lo dice claro. El que se une a una prostituta, una carne es con ella. Y nadie se está casando con una prostituta. Es solo una ocasión o una relación ocasional. Pero dice que ya son una sola carne. Entonces, ¿qué produce el ser una sola carne? ¿El matrimonio o la relación sexual? Es la relación sexual. Por eso es que cuando una persona comete inmoralidad sexual con otra, ahí dejó parte de su ser. Luego viene otra persona, deja otra parte de su ser. Luego viene alguien más, deja otra parte de su ser. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona se va quedando cada vez vacía, 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 vacía. Y si es un hombre vacío, cada vez más vacío, hasta que ya no le encuentra sentido a su vida. Por eso es que la voluntad de Dios es la vida matrimonial y la fidelidad mutua. Porque allí el hombre se une con una mujer y la mujer con un hombre. Y son una sola carne. Pero son una sola carne toda la vida. No pierden nada. Porque lo que entregan de sí, se lo entregan a su cónyuge. Pero su cónyuge a la vez está entregando a la otra persona. Y como no andan con uno y con otro, sino que con la misma persona, cada vez se enriquecen mutuamente en sus personalidades, se van compenetrando cada vez más y más. Entonces todo lo demás, aprovecharse de una persona que tiene algún tipo de confusión, ya no se diga de un menor o una menor de edad, eso es aprovecharse de la otra persona. Y oiga lo que dice aquí el versículo 6, el Señor castiga todo esto. Castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. No era primera vez que Pablo le decía eso a los tesalonicenses, porque dice que ya se los había dicho. Y les está advirtiendo, cuidado. Porque si quieres andar de vivo, de picaflor, el Señor castiga a los picaflores. Y si como mujer quieres andar de casachicos, el Señor castiga eso. Versículo 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Somos llamados a llevar una vida de santidad, porque Dios es santo, como dijimos al principio, y no una vida de impureza. Versículo 8, con lo cual termino. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. No es que Pablo fuera enemigo de las mujeres, como algunos dicen. No era un invento de Pablo. Porque dice, este no es mandamiento de hombre. Y el que rechaza esto no rechaza a un hombre, porque esto no es nada que un hombre haya dicho. Esto es Dios. Y el que rechaza esto, rechaza a Dios. Entonces, los cristianos debemos llevar una vida de integridad, de pureza total. Recuerde que inmoralidad sexual, vuelvo a repetirlo, no es solo relaciones sexuales entre personas no casadas o el adulterio, que también es inmoralidad sexual, sino que inmoralidad sexual es toda aquella práctica sexual que no se da dentro del lazo del matrimonio y con el cónyuge legítimo. De cualquier práctica
sexual que se tenga fuera de ese ámbito del matrimonio es inmoralidad sexual. Y Dios nos ha llamado a que nos apartemos de eso. Y quien rechaza esto, no rechaza a hombre, rechaza a Dios. El tiempo, hermano, y la vida van enseñándonos como Dios tiene la razón. Dios sabe la verdad de las cosas. Y yo le aseguro que aquellas personas que al final de su vida tuvieron relaciones sexuales con una persona, y esa persona fue su esposo o su esposa, y nada más, esa persona al final de su vida, o avanzada su vida, digamos, se sentirá mucho mejor que aquel o aquella que quizás desde su niñez o adolescencia comenzó a llevar una práctica de la inmoralidad sexual. Cuando ambos lleguen a los 60 años, a los 70, y miren hacia atrás, aquel que llevó una vida de pureza sexual dirá: gracias, Señor, porque tú me guardaste. Y el que llevó una vida de inmoralidad sexual dirá: qué lástima que nunca tuve quien me lo dijera, y si me dijeron, no escuché, porque yo lo que quería era gozar de la vida, y ahora a los 60 o 70 años se da cuenta que lo que pensaba que era gozar de la vida era perder la vida. Pero ahora ya es tarde, ya tiene 70, ¿qué va a hacer? Ya desperdició su vida. Por eso hoy, que estamos a tiempo, hagamos lo que Dios dice. La voluntad de Dios no es la impureza, es la santificación. Seamos santos para la gloria de Dios, y nos vamos a guardar de muchos dolores y sinsabores en la vida. Pero si vivimos en pureza sexual, nunca nos vamos a arrepentir, se lo aseguro. Nunca usted va a llegar a un momento en que va a decir: ay, aquella, ¿por qué no la aproveché? Y la fulana esta, y mi novia de cuando yo tenía 16 años. No lo va a lamentar, sino que va a decir: Señor, gracias porque me guardaste de los pecados que no cometí. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.